Así dice la palabra de Dios en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Pues que el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetre, de David, así como de Samuel y de los profetas. Palabra de Dios. Muy buenas noches a toda la iglesia. Bienvenidos a este culto una vez más. Estamos muy felices de encontrarnos. Soy el pastor Dani Fernández. Bienvenidos a este culto que juntos podemos recibir la gracia a través de la palabra que Dios nos ha dado el día de hoy. Durante meses hemos estado hablando sobre la fe, pero no cualquier fe. Tenemos que tener la fe correcta, la fe que tenía los llamados héroes de Hebreos capítulo 11. Desde que iniciamos con la fe en la palabra, viajamos con la fe de Abel, con la fe de Noé, con la fe de Abraham, con la fe de Isaac, con la fe de José, con la fe de Moisés. También pudimos ver de una manera real la fe de Josué, después la fe de Rahab. El día de hoy nosotros queremos tomar la palabra y ver la fe que tuvo Gedeón. ¿Por qué es importante la fe? La fe es la convicción de nuestra vida. Y aunque no hayamos visto nada, estamos seguros de que así es. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. El texto bíblico que hoy compartimos está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 32, hablándonos acerca de la fe de este gran hombre. Y no solamente habla de Gedeón, habla de Barak, habla de Jefté, habla de Samuel, de los profetas, grandes hombres que realmente tuvieron la fe dentro de la palabra de Dios. Que disfrutemos hoy. Oremos para que recibamos junto la gracia a través de este mensaje. Queremos iniciar este día compartiendo la introducción importante en esta noche. Primero, si dejamos de seguir la corriente del mensaje del evangelio, es seguro que nos dejaremos engañar por las situaciones, ambientes o inclusive las personas. Cuando usted empieza a ver el libro de Jueces capítulo 6, en la historia de Gedeón, el pueblo de Israel estaba completamente eh, esclavizado, podemos decir, estaban siendo completamente atemorizados por el pueblo madianita. Ellos habían dejado la palabra, habían dejado el pacto, habían dejado lo que era el deseo de Dios y absolutamente cayeron en desastres. Nosotros somos pueblo de Dios, somos escogidos por gracia. Pero muchas veces, a veces estamos tan inmersos en nuestros pensamientos, a veces estamos preocupados en lo que dirán las personas y dejamos a un lado la palabra. Llega un momento que usted va al culto, pero sus pensamientos están en otra cosa. Por eso el día de hoy nosotros debemos orar para concentrarnos, para que la palabra sea mi palabra y que podamos estar en la corriente de la palabra. El pueblo de Israel dejó la palabra de este evangelio que Dios le había dado el pacto en que se tenían que aferrar y el pueblo de Israel simplemente lo dejó y vinieron los desastres. Por eso lo decimos, si usted deja la palabra de Dios, deja el valor del mensaje púlpito, es absoluto, es seguro que usted será engañado por cualquier situación o ambiente que venga. ¿Por qué? Porque durante las 24 horas usted piensa mucho, claro, escucha muchas cosas, pero olvida lo más importante. Que el día de hoy podamos tomar correctamente la palabra y poner la fe en la palabra. Así, para que como el pueblo de Israel no caigamos en desesperación ni en engaños. Gedeón. ¿Qué nos enseña Gedeón como segundo? Gedeón nos enseña que Dios por su gracia nos llamó primero, pero nos llamó no viendo nuestro contexto familiar, no viendo mi estado físico, no viendo mi situación emocional. Si usted se da cuenta, cuando Dios le dijo, el ángel le dijo a Gedeón, varón esforzado, Dios está contigo, él quedó impactado porque él estaba escondido de los madianitas. Y él dijo, mi familia es la familia más pobre y yo el más pequeño. ¿Por qué usted piensa, dice, que yo soy valiente? Eso es lo que ocurre realmente cuando Dios nos llama. Cuando nosotros nos aferramos a mi poder, a mi posición, Dios me llamó porque soy el mejor, nosotros olvidamos la gracia. La gracia significa que Dios me llamó sin merecerlo y me escogió para que yo fuera su testigo, no viendo mi contexto familiar, si tengo un pasado bueno o malo, si tengo una situación económica buena o malo. Él me llamó por su gracia, para que sea testigo de su poder.
Por eso, como Gedeón, nosotros tenemos que recordar, como la iglesia primitiva, cuando comenzó la obra del evangelismo, en Hechos capítulo 4, versos 13, los judíos, los fariseos, hablando de Juan y Pedro, dijeron, ¿no eran estos que estaban con Jesús? Pero hablan también, no son del vulgo ni letra, pero realmente se nota que estuvieron con Jesús porque hablan con denuedo la palabra. En otras palabras, Dios obra en nuestras vidas a pesar de todas nuestras debilidades. No olvide que Pedro negó a Cristo 3 veces. No olvidemos que el apóstol Juan también tenía su carácter antes de estar con Jesús. Nosotros somos las personas de 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 28. ¿Cómo somos esas personas? Somos llamados las personas necias tal vez, lo vil, lo menospreciado de este mundo. Pero Dios nos llamó para avergonzar a esos que son orgullosos, a esos que dicen que son sabios. Dios nos escogió, nuevamente lo repito, no por su contexto, no por su posición, no porque usted tenga conocimiento, no tenga, lo escogió porque él así lo quiso, fue por gracia. El día de hoy, solamente disfruta lo que Dios le dice a Gedeón. Dios está contigo. Disfruten de Manuel. Disfruten que Dios está con nosotros todos los días. No importa la situación o el contexto del lugar o el ambiente que estemos. Todo a mi alrededor puede cambiar. Inclusive mis emociones pueden cambiar. Inclusive mis situaciones pueden cambiar. Inclusive las personas pueden cambiar. Pero ¿qué es lo que no cambia? Lo que Dios me ha dado. Su promesa, su gracia, la salvación y principalmente que Él está conmigo no cambia. Para siempre Él está con nosotros. Disfrute de esto. Recuerde que somos llamados en este tiempo y a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras quejas, a pesar de nuestras incredulidades, Él nos ha llamado porque Él quiere usarnos para ser testigos en ese campo atrapado. Entonces, en la fe de Gedeón, como primero, ¿qué tenemos que nosotros ver? Primero, hay que ver la realidad del campo donde no hay evangelio. Realmente en el campo donde no se proclama el evangelio o donde el evangelio no ha entrado o en un lugar donde el evangelio ha sido olvidado, es un campo terrible. Mire la época de Gedeón, donde habían olvidado el pacto, donde habían olvidado la palabra, la idolatría era terrible. En pocas palabras, adoraban a Sherá, adoraban a Baal. El campo era una oscuridad. No debemos olvidar que vivimos en esta misma época donde el mundo está atrapado bajo el dominio, bajo la potestad, bajo la autoridad de las tinieblas. No es algo de sorprenderse ver que haya brujerías, haya divinos, haya idólatras en nuestros campos, que la gente esté viviendo preocupada por el futuro, que tengan que hacer algo para ser sanos físicamente, que busquen ayuda porque no conocen la realidad espiritual. Están atrapados bajo la potestad, el dominio y la autoridad de las tinieblas. Eso dice 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que usted y yo estábamos muertos. Estábamos en la corriente de este mundo y por naturaleza éramos hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Este era nuestro trasfondo cuando no teníamos evangelio. Así que podemos decir que éramos esclavos también. Estamos cautivos también. Apocalipsis 12:9 dice que la serpiente antigua que engaña al mundo entero, al día de hoy sigue engañando a la humanidad. Somos nosotros, está hablando de nosotros, iglesia. Y si está hablando de nosotros como nuestra vida, nuestro pasado, nuestro campo, así debemos darnos cuenta. El lugar donde no está Dios es un lugar que está en vacíos, en desorden y en tinieblas. Ese es el lugar donde el evangelio tiene que ser predicado. Pero primero, usted y yo debemos ver la realidad de por qué el campo está en tinieblas, por qué están en idolatría. Es porque el evangelio no ha sido predicado. Realmente seamos esos testigos que abramos para ver el campo de una manera correcta. ¿Usted está en ese campo? No sea engañado por la situación y el ambiente físico. Usted está en ese campo. Mire la realidad espiritual a través de los ojos del evangelio. Entonces, como segundo, si usted ve esta realidad del campo donde no hay evangelio, lo segundo es que usted debe entender que el deseo de Dios es levantar discípulos para salvar ese campo. ¿Por qué usted nació en ese lugar? ¿Por qué nació usted en ese país? ¿Por qué usted fue escogida para ser de esa nacionalidad o de esa región?
No fue casualidad, no fue planes de sus padres. Dios deseó a usted levantarlo en ese lugar para ser testigo en ese campo. No se ha engañado por la situación del país o el ambiente o la situación política. Usted es el discípulo que Dios ha levantado. Por eso, como discípulo que está en ese lugar, en ese campo que está atrapado por las tinieblas y la oscuridad, como discípulo, primero aférrese al único poder de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Este poder que estuvo con Gedeón cuando Dios llamó a Gedeón, que estuvo con José cuando estuvo delante del faraón, que estuvo con Moisés cuando abrió el mar rojo, que estuvo con Josué cuando los muros de Jericó cayeron. Este poder que trasciende el tiempo del espacio, este poder está con nosotros hoy. Aférrese a esto. Josué capítulo 6, versículos del 8 al 10, nosotros podemos ver realmente el poder de Dios obrando en la vida de Gedeón. Realmente, obreros, no tengan temor por si tienen fuerza o si no tienen fuerza, o si pueden o no tienen o no pueden. No se preocupen, usted es testigo del poder de Dios. Ese poder que trasciende el tiempo está con usted hasta el día de hoy. Y si usted tiene este poder, discípulo, disfrute entonces como segundo del respaldo, usted que tiene el verdadero respaldo espiritual. ¿Cuál es el respaldo espiritual que usted tiene? Dios mismo está obrando en su vida. En Jueces capítulo 6, versículo 12, Dios, el ángel le dice, Jehová está contigo. ¿Usted no cree que es el respaldo completo y suficiente? No fue que Dios le dijo a Moisés cuando estaban en el monte Sinaí, cuando lo estaba llamando en el monte Horeb, no fue que Dios que le dijo, yo estaré contigo aunque no hables bien. No fue este Dios que le dijo a Josué años después, cuando estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán, como estuve con Moisés, estaré contigo. No es ese mismo Dios que obró en la vida de David cuando descendió el poder del Espíritu Santo y estuvo enfrente de Goliat. No es este poder que dice la Biblia que Dios estaba con él y ninguna palabra de él cayó en tierra en Samuel. No es este poder que en el día de hoy está con Gedeón, está con Gedeón. La Biblia dice en Jueces capítulo 6, versículos 34, cuando usted lee, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El día de hoy, en ese campo que está atrapado en la oscuridad, en ese campo que Dios lo ha levantado, en ese campo de oro, en ese campo importante que está bajo el dominio y las tinieblas, en ese campo que Dios a usted lo ha levantado, no olvide que usted tiene el respaldo más importante, el respaldo del Dios Trino, el respaldo del poder que trasciende el tiempo y el espacio y el respaldo espiritual que está con usted. En ese campo, Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado y lo ha puesto como testigo de ese poder. No tenga temor. Iglesia, creyentes, a pesar que estemos separados por las plataformas, a pesar que estemos unos lejos de otros en diferentes regiones, el mismo Dios que está con el pastor Dani está con usted también. Simplemente aférrese, tenga la fe correcta en la palabra. Por último, quiero decir, por eso es importante nosotros tener la fe como lo tuvo Gedeón. En Hebreos capítulo 11, 23 dice la fe de ellos que por su fe conquistaron reinos. Dígame, Gedeón tenía más de 3,000 soldados. De ahí quedaron 300. Dios no necesitaba que el poder o la multitud. Dios utilizó en lo poco que había con su poder y pudo liberarlos de los madianitas a través de Gedeón. Quiero que entiendan, nosotros tenemos la fe correcta, tenemos la fe de Gedeón y por la fe vamos a conquistar reinos. ¿Qué significa esto? Que nuestra mayor batalla en el campo no es físico, nuestra mayor batalla en el campo es espiritual. Y si esta batalla en el campo está espiritualmente, está obrando Satanás con las tinieblas, tenemos que abrir los ojos. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas de las maldades. Y si nosotros estamos en esta batalla, ¿por qué debemos de temer? No hay que temer. ¿Por qué? Porque el que va delante de nosotros, el que va guiándonos, el que cumple su palabra, que absolutamente ese campo Dios nos los ha dado y tenemos que ir a ese campo con el respaldo espiritual. Ese Dios nos ha dado su poder.
Entonces, si es así, ¿qué es el evangelismo, pastor? Más que ir a tocar puertas, que no es malo, más que ir a compartir el evangelio, tal vez son muchas multitudes, que no es malo, el evangelismo es el único método de Dios que puede parar los desastres del campo. Es el único método. O sea, el evangelismo, cuando yo disfruto que Dios está conmigo en ese campo, el reino de Dios se establece y las tinieblas son quebrantadas. Ese es el evangelismo que Dios desea que hagamos. Porque Satanás no va a dejar ese campo. Satanás no va a querer soltar a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que orar y recordar que nuestra batalla es espiritual y en el nombre de Cristo para que se quebranten las tinieblas. Tenga la fe de Gedeón, no importa su contexto, no importa si se siente usted débil o no. Dios está obrando con usted. Amén. Absolutamente Dios va a cumplir su palabra. Simplemente usted se debe levantar como testigo que ha confesado que solamente el método de Dios, que es el evangelismo, puede quebrantar y parar los desastres de las tinieblas de nuestro campo. Tengamos la fe de Gedeón, la fe correcta, la fe que trasciende el tiempo, la fe en la palabra de Dios. Quiero concluir este mensaje de esta hora. La fe es mucho más que decir tengo fe, que yo creo en Dios. La fe tiene que estar cimentada en algo. La fe tiene que estar puesta en la roca que no se mueve, en la roca que es Cristo, en la palabra que se cumple. Por eso, como conclusión, usted que es discípulo, usted que es obrero, oro para que usted tenga la fe correcta. No cualquiera fe. Todos pueden decir que tienen fe, sino la fe correcta, porque con esa fe correcta usted puede salvar a su familia, a su campo y hasta la nación. Oramos para que tengamos la fe que trasciende el tiempo, la fe que tiene el poder, que puede mover montañas, la fe correcta, la fe que obra en el cumplimiento de la palabra de Dios. Que esta fe en este mensaje de Gedeón nos lleve a meditar y a orar para que la palabra de Dios, como lo ha prometido, se va a cumplir. Y con esta fe vamos al campo. Amén. Tenga esta fe. Oremos juntos para recibir cada día esta semana la gracia a través de su palabra y ser esos testigos que salvarán el campo. Vamos a orar. Dios, esta noche te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra que se va a cumplir absolutamente en el campo. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos toda la gloria a ti en este tiempo. Gracias porque tú obrarás como obraste con Gedeón en medio de dificultades y debilidades. Tú levantas a los discípulos con tu respaldo y tu poder para que no nos aferremos a nuestros métodos, sino al único método de Dios que puede parar los desastres. Solo el Evangelio de Dios. Te damos gracias en esta hora y oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Oramos, Señor. Amén.